Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Creo que todos a estas alturas recordamos lo que ocurrió aquel día en el que cambió el mundo, que creo que todos sabéis cuál es. El fuego, la gente, los edificios, los aviones, no hay nada comparable con esas imágenes. Fueron miles las víctimas que dejaron este mundo y en este programa honramos la memoria de todos ellos, sin ninguna duda. Y dicho esto, quiero plantear una pregunta que llevo haciéndome muchos años. ¿Y si existiera algo después de la muerte que permitiera a algunas de esas víctimas, o a todas, regresar a este mundo? ¿Y si todos volviéramos, pero solo unos pocos se acordasen de sus vidas pasadas? ¿Y si un trauma tan brutal como lo que pasó aquel día fuese el catalizador para recordar una vida anterior, una vida sesgada por una tragedia que jamás debería haber pasado, que jamás fue esclarecida y en la que muchas personas poderosas se vieron beneficiadas económicamente? ¿Y si esa tremenda injusticia fuese ese catalizador? En este programa vamos a ver algunos casos asombrosos de mamás, de madres que exponen sus casos desde el asombro y el miedo, desde el asombro y el miedo sobre lo que están diciendo sus hijos pequeños, sus retoños que apenas están empezando a hablar y que dicen haber vivido in situ esa tragedia, que dicen que ellos estuvieron allí. Vamos a empezar con las declaraciones de una mujer cuyo seudónimo es Rachel Nolan, una madre, una mamá que dice que su niño de casi 4 años de edad, es decir, tiene 3 años y poquito más, pues resulta que dice que lleva un año hablando sobre lo que ocurrió aquel día 11 de septiembre del año 2001. Su hijo Thomas era un niño normal y corriente, una educación normal, en un ambiente familiar, amoroso, pero resulta que todo cambió cuando le preguntaron a Thomas que qué quería ser de mayor. Ese día todo cambió en la familia Nolan porque el niño respondió lo siguiente, dijo: mamá, no solo quiero ser bombero, es que siempre lo he sido y ya lo soy. La respuesta vino con palabras adultas, tal y como se expresaría una persona mayor. Le decía: mamá, yo me levantaba por la mañana, iba a mi trabajo y cuando llegaba me quitaba mi traje contra el fuego. Todo esto con 4 añitos nada más. Claro, la madre se pensaba que era, pues nada, cosas de niños, ¿no? Pero claro, es que resulta que el niño empezó a dar detalles escalofriantes. Decía que utilizaba un hacha para comprobar si había fuego tras las paredes y para huir si había que derribarlas. Claro, la madre se extrañaba de ese nivel de detalle, pero poco después ella dejó un libro sobre Nueva York, sobre Manhattan, en la mesa de su casa y el niño se acercó. En sus páginas había una fotografía de las Torres Gemelas de Nueva York y el niño resulta que se acercó y comenzó a señalarlas diciendo: hombres malos golpearon estos edificios, mamá. Rachel, extrañada, pensó que aquello era muy raro porque era imposible que su niño dijera aquello, ya que nunca había visto imágenes del 11S antes. Pero es que el niño siguió dando detalles. Dijo: aviones golpearon estos edificios, mamá, y la gente saltó de los edificios y no pude ayudarlos. Había gente allí esperando a los bomberos, esperándome a mí, y saltó porque no pude llegar hasta ellos. El niño siguió hablando y Rachel se quedó tan impresionada que no podía ni hablar. Se quedó muy afectada porque siguió contando que hubo un momento en el que se quedó parado y trató de romper un muro con un hacha para llegar a la gente que estaba al otro lado y que le estaba llamando y que estaba pidiendo ayuda. La madre le preguntó con miedo que cómo había llegado hasta allí entonces y el niño le dijo
el modelo exacto del camión que utilizaban los bomberos de Manhattan en el año 2001, un Ford Johnson R8 de la compañía de rescates, es decir, no de los bomberos exactamente, sino de la compañía de rescates que hay dentro de los bomberos. Rachel, podéis imaginaros, completamente atónita, siguió escuchando al pequeñajo hablar con rotundidad de los detalles de lo que pasó aquel día, porque no había ningún bombero en la familia, no tenían tampoco amigos bomberos, y el niño no podía ni entender ni saber a su corta edad esa cantidad de detalles de lo que pasó aquel día. Adicionalmente, encima, el chavalillo, Thomas, hablaba de su amigo Mike, que también era de la compañía de bomberos, y cuando hablaba, Rachel comentaba que incluso el tono de la voz del niño cambiaba completamente, era diferente cuando tocaba ese tema. Era como si el alma del bombero hubiera entrado en ese pequeño cuerpo que se estaba desarrollando de manera normal, pero cuando hablaban de ese tema, el alma de aquel bombero aparecía e incluso le cambiaba el tono de voz y se reía cuando le preguntaban esos detalles, como si le hiciera gracia que le preguntaran algo que era tan evidente para él. Era como si el bombero no fuera consciente de que estaba dentro de un niño, como si se pensara que había efectivamente sobrevivido a todo aquello y como si, como decíamos, ambas almas, la del niño original y la del bombero original, estuviesen en el mismo sitio, en el mismo cuerpo, solapándose continuamente. El niño reía casi de manera burlona, como si un adulto estuviera hablando con alguien de confianza y él ya supiera las respuestas, y esas respuestas fueran pues tan claras y bueno, pues no fuese necesario hacerlas, ¿no? Y esas respuestas fuesen tan evidentes, como decíamos, que esas preguntas no fueran ni siquiera necesario plantearlas. La madre tenía miedo, un miedo atroz en esas conversaciones, sobre todo por el nivel de detalles de las mismas, el número de bomberos de las compañías, la manera en la que él iba montado en los camiones especiales de rescate, cómo llegó a las Torres Gemelas, y todo ello mostrando siempre autoridad sobre la madre, como si ella tuviera que dar las gracias porque el niño le respondiera, y como si él solo estuviese dando respuestas a lo que él quisiera en el momento en el que él quisiera. Lo asombroso es que la madre comentó que el niño tenía una lucha interna y contestaba al cabo del rato, exponiendo que su hijo y ese bombero estaban luchando en el mismo cuerpo por hablar o no hablar, por contar lo ocurrido o seguir con su vida, haciendo tabula rasa, digámoslo así. El crío siempre contaba estas cosas justo antes de ir a la cama, en esos momentos de duermevela, en donde estamos a punto de entrar en el mundo onírico, en donde estamos a punto de irnos a dormir, como ocurre con los famosos visitantes de dormitorio. Algo muy interesante, como si fuera el momento perfecto en el que estamos entre dos mundos. Los detalles eran impresionantes, las luces rojas del camión de bomberos acercándose a las Torres Gemelas, o los momentos en donde en su trabajo no había nada que hacer y este bombero pues se reía con sus compañeros. La información, como decíamos, venía a borbotones, mucho y luego días sin nada, y luego un trance con información a raudales imposible de saber. Le encantaban las fiestas de Navidad de la estación de bomberos y dijo que estaba de enhorabuena porque estrenaba él y su equipo un nuevo camión, ya que el último se les había averiado y estaba pues muy antiguo y ya pues estaba hecho polvo el camión de bomberos. Esto último debía ser bastante importante porque el niño llegó a decirlo hasta en 3 ocasiones, y con ese camión, que por cierto él conducía, llegaron a las Torres Gemelas. Ese camión tenía pues como una pequeña televisión y mapas digitales y un barquito en lo alto, e incluso el niño llegó a dar la dirección exacta de su estación de bomberos, marcándolo en lo que sería un mapa que le enseñó su madre. Algo, por supuesto, brutal, viniendo como venía de un niño de apenas 3 años y medio de edad, y que claro, esto es fascinante porque es que no paraba de hablar de lo mucho que le gustaba llevar
aquel sombrero negro con franjas amarillas que tenía y que hemos visto en muchas ocasiones en las imágenes de lo que pasó aquel día. Bueno, el niño le decía a la madre que dentro de su trabajo había algo que tenía que hacer, que le gustaba, que era adiestrar a los jóvenes bomberos que entraban en la estación junto a él, y que mientras lo hacía Mike se quedaba con los mayores. Un detalle fascinante de este caso es que Rachel comentaba que conforme fueron pasando los meses, las declaraciones de su crío fueron desapareciendo, como si el alma de ese bombero fuera desvaneciéndose o acoplándose al cuerpo del niño, al que habría intentado entrar con éxito tras el drama, tras esa muerte que quizá no le tocaba aquel día. Bueno, ese crío, Thomas, llegó un momento en el que ya dejó de hablar del tema, pero no se vio afectado por nada y de hecho siguió desarrollándose de forma normal, hablaba con los otros niños de forma normal, como un niño de su edad. Según lo que he podido saber de este caso, en donde la madre quiere seguir en el anonimato más absoluto, resulta que Thomas en esos momentos llegó a decirle que una de las cosas que más le gustaban de su trabajo era era rescatar animales, algo que dudaba por supuesto, si un niño de su edad podía entender en las acciones de un bombero. También eran impresionantes sus descripciones sobre los tanques de oxígeno que utilizaba para sumergirse, porque es que encima aquel bombero era buzo en su tiempo libre y gustaba de adquirir nuevos accesorios para su afición de buceo. Lo hacía siempre que podía. El niño llegó incluso a decirle a la madre que le regalara unas aletas y un casco de protección para la presión y que le llevara a una piscina, y allí el niño le habría dicho: mira mamá, así es como se hace, y se habría tirado de espaldas para atrás tal y como hacen los buzos profesionales. Y claro, todo esto ante el espanto y la fascinación de la madre de Rachel. Por su parte, una de las cosas que más me han llamado a mí la atención es que Thomas llegó a decirle a su madre, como decíamos, que él era el conductor de ese camión y que ese camión era llamado un bucket truck o camión de cubo. Le había dicho que efectivamente tendría 3 palancas, 2 para el desplazamiento del camión y una para lo que sería la toma del agua. Cosa que es cierta, porque resulta que ese Ford tiene 2 palancas para el desplazamiento, una para el mínimo y otra para el máximo, y otra para el agua. O sea que no se estaba equivocando aquel crío y no podía saberlo con 3 añitos. Creo que todos hemos podido ver en la televisión a esos bomberos con sombreros negros y franjas amarillas en Manhattan, propios de los equipos de rescate. Y claro, eso es fascinante porque es que el niño ni siquiera decía que era el jefe, algo que habría explicado quizá delirios de grandeza o una gran imaginación. No, él decía que no era el jefe, y claro, la madre se quedó muy, muy impresionada porque encima decía que veía caer a la gente con su máscara de respiración y que trató desde el hall de acceder a una de las plantas superiores por una ventana, pero era demasiado pequeña para su cuerpo. Un detalle asombroso es que el chico le comentó a su madre que estaba deseando volver al cuartel para decir que tanto su tanque de oxígeno como su máscara ya no funcionaban después de aquello, es decir, como si no fuera consciente una vez más ese bombero de que estaba en el cuerpo de ese niño, como si hubiera salido de las Torres Gemelas y se pensara que estaba sano y salvo, pero con su equipamiento averiado. Detalles asombrosos en un caso increíble, lleno de preguntas que sin duda tocan todo lo que somos como seres humanos. Las 3 grandes preguntas de la humanidad: quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es que, claro, si ese bombero falleció en el 11S, como tantos otros, vamos a ser abiertos y vamos a pensar que no se quedó allí, que su alma de alguna manera, como no sé, quisiéramos llamarlo, su ser no desapareció, no se fue, no se hizo añicos, aunque su cuerpo sí lo hiciera. No, vamos a pensar que su alma efectivamente fue a otro sitio y volvió a la tierra por causas que desconocemos y que quizá jamás conozcamos.
Y además quiso volver para introducirse en otro ser humano y cayó en aquel pequeño. ¿Lo eligió o lo eligieron por él? Y allí dentro de él pensó que su vida seguía. En algunos momentos lo pensaba, tenía recuerdos vívidos. Era él, sabía lo que había pasado, cómo era su vida y lo que había vivido aquel día. Bueno, esto me parece absolutamente fascinante y claro, también es increíble saber que hay más casos, algunos desconcertantes, porque en el famoso programa Coast to Coast de los Estados Unidos, hace poco llamó otra madre que tampoco quiso dar su nombre, diciendo que su hijo, de solo 1 año y medio de edad, habiendo aprendido a hablar hacía muy poco tiempo, decía haber tenido recuerdos de verse rescatando personas del World Trade Center. No es algo simpático para ningún norteamericano hablar de esto, y no es de recibo que una madre se invente, por supuesto, pues, cosas de sus hijos. Pero es que lo increíble es que en este segundo caso el niño exponía la segunda opción que planteábamos, que era él el que había escogido a aquella mujer, a aquella madre, para ser su madre en esta nueva vida que se abría ante él, en esta reencarnación, si me apuráis, en esta nueva reencarnación. Luego, en un tercer caso que he tenido oportunidad de estudiar, una madre a la que vamos a llamar Lucía dijo que su hijo, de la misma edad que en el segundo caso, había empezado a comentar cosas de lo que ocurrió en aquel día 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, pero en este caso era un hombre de negocios que trabajaba en ese momento allí y que al ver una revista de la National Geographic resulta que vio una fotografía de los edificios y fue capaz de localizar la ventana en la que trabajaba y comenzó a gritar con gran excitación: «Ahí es donde trabajaba yo, mamá, ahí es donde trabajaba yo». Lo tremendo de este tercer caso es que el chico le dijo a su madre que sintió perfectamente la caída del edificio y sintió también cómo iba siendo enterrado entre rocas y polvo lo que sería su cuerpo. Lo último que le dijo ese crío a su madre fue increíble. Le dijo a su madre: «Mamá, yo todavía estoy enterrado allí». ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto después de estudiar estos increíbles casos? ¿Sería posible que los niños que comentan esto a sus madres estén siendo invadidos de alguna manera por las almas de aquellos que fallecieron aquel día? Siendo esto un tema que hiere, por supuesto, la sensibilidad de todo aquel que tenga un mínimo de ella, pero por otra parte siendo algo que toca todo lo que somos, todo lo que somos como seres humanos, ¿no? Todo lo que somos en nuestro paso por la vida. ¿Por qué la ciencia tiene tanto miedo de meterse en estos temas? ¿Cuántos casos son necesarios para que realmente comiencen a estudiarlos los mejores científicos del mundo cuando afecta a algo tan trascendental como la vida después de la muerte? Y yo, además, me pregunto también, ¿tiene esto algo que ver? ¿Tiene esto alguna conexión con que sea una tragedia como la del 9/11, como la del 11S? ¿Acaso el tiempo, la realidad, se desgarra de tal manera que las personas que se ven afectadas por todo esto son capaces de volver, o se les deja volver, o vuelven antes, o vuelven con mayor recuerdo a los cuerpos de los infantes, de los niños, si les pasa una tragedia inmensa como esta? ¿Cómo podemos reaccionar ante algo así? ¿Y por qué esos niños saben todos estos detalles siendo imposible que lo sepan? Me parece un programa tremendo, difícil y fascinante este que acabo de hacer, que tenía que hacer ante un tema que me lleva preocupando y que llevo estudiando muchos años. Espero que lo hayáis disfrutado y, bueno, pues espero al menos que os haya hecho pensar de manera positiva, porque, claro, tenemos que empezar a admitir que nosotros, pues, vamos reencarnándonos poco a poco. Si este programa os ha hecho pensar que el mundo no acaba cuando el latido de nuestros corazones deja de producirse, si aquí os he hecho pensar que el universo, lo que domina todo este cotarro, la realidad, o como vosotros queráis llamarlo, pues
es capaz de hacernos volver, pues ya habrá servido de algo conocer lo que le está ocurriendo a algunas madres del entorno de Nueva York, en Estados Unidos, con estas anomalías tan impresionantes. Quizá no sabemos nada del mundo y del universo y me parece evidente, como hemos visto, que cuando nos vamos siempre volvemos. Quizá hemos visto muy pocos casos, pero desde luego quizá volvemos y volvemos solapándonos poco a poco en la vida de niños que están comenzando a vivir, niños normales y corrientes. Parece que la vida se abre camino, sea lo que sea la vida. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hable con esas imágenes. Fueron miles las víctimas que dejaron este mundo y en este programa honramos la memoria de todos ellos, sin ninguna duda. Y dicho esto, quiero plantear una pregunta que llevo haciéndome muchos años. ¿Y si existiera algo después de la muerte que permitiera a algunas de esas víctimas, o a todas, regresar a este mundo? ¿Y si todos volviéramos, pero solo unos pocos se acordasen? Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Creo que todos a estas alturas recordamos lo que ocurrió aquel día en el que cambió el mundo, que creo que todos sabéis cuál es. El fuego, la gente, los edificios, los aviones, no hay nada comparable de sus vidas pasadas. ¿Y si un trauma tan brutal como lo que pasó aquel día fuese el catalizador para recordar una vida anterior, una vida sesgada por una tragedia que jamás debería haber pasado, que jamás fue esclarecida y en la que muchas personas poderosas se vieron beneficiadas económicamente? ¿Y si esa tremenda injusticia fuese ese catalizador? En este programa vamos a ver algunos casos asombrosos de mamás, de madres que exponen sus casos desde el asombro y el miedo, desde el asombro y el miedo sobre lo que están diciendo sus hijos pequeños, sus retoños que apenas están empezando a hablar y que dicen haber vivido in situ esa tragedia, que dicen que ellos estuvieron allí. Vamos a empezar con las declaraciones de una mujer cuyo seudónimo es Rachel Nolan, una madre, una mamá que dice que su niño de casi 4 años de edad, es decir, tiene 3 años y poquito más, pues resulta que dice que lleva un año hablando sobre lo que ocurrió aquel día 11 de septiembre del año 2001. Su hijo Thomas era un niño normal y corriente, una educación normal, en un ambiente familiar, amoroso, pero resulta que todo cambió